Sonoro. Viridiana, la herencia de Buñuel y la restauración 4K. A finales de 2025, Criterion Channel anunció que en el mes de marzo de 2026 iban a publicar una versión restaurada en 4K de Viridiana, de Luis Buñuel, una de las mejores películas en la historia de la humanidad, premiada con la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 1961. Con ese pretexto, este podcast Cine Garage está dedicado a Viridiana, la película, a las ideas de Buñuel alrededor de ella, al legado del propio director y a resaltar la importancia de que una mente tan lúcida y rebelde como la de Don Luis se haya decidido a contar esta historia de la manera como lo hizo. Por eso es que invitamos a este episodio a Gabriela Román Mérida, profesora, investigadora del cine mexicano y amiga de Cine Garage. Exploremos los distintos universos dentro de Viridiana, de Luis Buñuel. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Queridísima Gabriela Román Mérida, una de las investigadoras, una de las maestras de cine que más admiro en este país y en consecuencia en Iberoamérica, perdonen ustedes, es la invitada para hablar de un peliculón loco. Ahora daremos detalles de Luis Buñuel, de Viridiana. Antes que nada, Gaby, bienvenida nuevamente a los micrófonos Cine Garage. El público ya te extrañaba, hice caso a las peticiones. Aquí estás de regreso para hablar de una película que yo creo a la fecha sigue siendo un poco incomprendida. Bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Eric y hola al público de Cine Garage. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor estar aquí dialogando sobre cine mexicano y bueno, es siempre muy bonito ponernos a pensar sobre las películas que, que nos hacen emocionarnos y que nos hacen considerar al cine mexicano como lo que es, ¿no? Un reflejo de nuestra cultura y por supuesto de nuestra historia. Nada más una cosa, a toda la gente que escucha este podcast, les pido que en este momento se suscriban al podcast Cine Garage. Ahí abajo del reproductor está el botón. Es cuestión de darle, nos ayuda mucho que se sumen, que estén conectados. Primero, para que el podcast les llegue de manera natural cada semana, que es ahora como estamos publicando, y luego nos da a nosotros la posibilidad de saber en qué países están, a qué hora nos escuchan, y eso por supuesto nos hace sentirles más cerca y tenerlos más aquí al ladito. Entonces, suscríbanse, denle al botón de la campana y a partir de ahí entren más al mundo Cine Garage. Hay mucho más que este podcast, ya saben que tenemos el perfil Patreon. Pues bueno, empezando con el tema, Gaby, queridísima Gaby, y lo acabas de decir, y no lo había yo pensado porque hay mucha pelea alrededor. Viridiana es una película mexicana, vamos a contextualizar a la gente. Después de mucho tiempo de que Luis Buñuel tuvo que emigrar de España hacia América, su paso por Estados Unidos, su fallido paso por Hollywood, es acogido, no sin gente que hiciera mucha rabia, en el cine mexicano. Cuando el cine mexicano estaba iniciando la última etapa, le podemos llamar así, de lo que luego se conoció como la época de oro del cine mexicano. Don Luis tuvo que hacer un par de películas ahí como para entrar, como para decir, miren, sí sé filmar, miren, sí sé contar historias, para que luego le soltaran la rienda y empezar a entregar joyas indiscriminadamente a la cinematografía mundial. Es un periodo muy claro en la etapa de uno de los directores más respetados a nivel mundial. Después de mucho tiempo, por ahí de finales de los años 50, Buñuel, entre que tiene la inquietud, se le planta la idea, sus amigos le dicen, las nuevas generaciones de cineastas en España, que evidentemente habían visto todo lo que había filmado en México, lo invitan a filmar a su país natal, a España, que estaba pasando por un momento terrible, que es la dictadura franquista, una dictadura ultraconservadora, una dictadura muy criminal, un periodo violentísimo y oscuro en la historia de España y de la humanidad. Y Buñuel dice, venga, vamos a hacer una película que se llame Viridiana,
y vamos a basarnos, ¿no?, en la novela Alma de Benito Pérez Galdós, se van a España, pero siendo España, insisto, un país gobernado en ese momento por una dictadura fascista, como la de Franco, todo lo que se contaba en el cine, tanto de fuera como de adentro, había mucha gente filmando en España en esos años, hasta donde sé, la película El Cid se filma más o menos en la misma época en la que Buñuel va a hacer Viridiana para allá. Franco estaba tratando de meter dinero a través del cine a un país muy empobrecido por su propia culpa. Ya saben que Franco no era precisamente una persona de luces, ¿no? Así inteligente, prácticamente como todos los dictadores del mundo, no era. Total, que Buñuel presenta el guión y presenta un guión que omite ciertas cosas y la censura de España dice, órale va, Luis, vente a hacer la película. Y luego pasa lo que vamos a platicar en el resto del podcast. Pero él filma, pues prácticamente su primera película fuera de México en muchísimo, muchísimo tiempo, con inversión española, con actores españoles. La única actriz que no es española en todo el reparto es doña Silvia Pinal. Pero tú lo dijiste y creo que por ahí está interesante empezar, Gaby. ¿Viridiana es una película mexicana? Dado el periodo, dado cómo filma, dado lo que cuenta, ¿por qué la consideras tú una película mexicana? Que te veo decir que sí con la cabeza. Claro que es una película mexicana, así como también es una película española. Sin duda, hay que agradecer todo este panorama contextual que nos da sobre el trabajo de Buñuel. Hablar de Buñuel es hablar de uno de los cineastas más importantes del mundo, pero que representa también para México una parte muy, muy, muy necesaria, muy extraordinaria. Creo que ha sido uno de los cineastas más estudiados, más analizados y, por supuesto, más vistos, ¿no? Sin duda, su paso por México, pues, marcó la historia de nuestra cinematografía nacional. Así que sí, Buñuel es un cineasta que tuvo que le tocó vivir, ahora sí que la Guerra Civil Española, el de hecho, el golpe de estado le toca en Madrid, ahí estaba, viviendo, y justo su primer exilio es hacia Francia, ¿no? Entonces, él tenía como estas bases de apoyo a la República Española, por supuesto. Entonces, sus ideales eran de izquierda. Se va al exilio. Sabemos que hablar del exilio es muy complejo porque es una categoría que describe a los migrantes que tienen que irse por violencia política en su país, ¿no? Ante circunstancias también demasiado complicadas. Así que, bueno, él tuvo varios destinos, el de Francia, luego llegó a Estados Unidos, estuvo ahí trabajando, un tiempo, como bien dices, sin mucho éxito. Además, creo que Hollywood, fue como un sistema, de industria al que él nunca se pudo, eh, como que adaptar, ¿no? Precisamente porque había No pudo y temas. no quiso, ¿no? Exacto, y no, había como una lista de temas que él no podía trabajar, que había como ciertos esquemas y reglas en ese sistema de industria que no iban con él y como que jamás se halló. Bueno, es importante también decir que todo este paso que tuvo Buñuel, tanto por Francia, como por México, como por Estados Unidos, lo que hizo fue también generarle redes, ¿no? Redes conoció a mucha gente, eso le ayudó también como para trasladarse de un país a otro, sin duda, para también conocer formas de hacer cine, tenía conocidos tanto en España como en Francia, ya vemos que tuvo su paso, ¿no?, en el surrealismo francés, junto con otros artistas muy importantes, y en Estados Unidos, pues, obviamente, a pesar de que no se adaptó, para hacer una, realización propia, seguro aprendió mucho, ¿no? Y para su llegada a México, ya tenemos a un Buñuel convencido de hacer cine, de tratar de, pues sí, de unirse a una industria, de hacer incluso películas por encargo, pero sin dejar de lado este sello característico del arte. Ya tenemos ya ahora, en retrospectiva, conociendo su historia, tanto de vida como su historia artística y en general su historia cultural, sabemos que sí podemos concebir a Luis Buñuel como un cineasta de autor, ¿no? Que tiene elementos específicos dentro de su filmografía que podemos identificar, ¿no? Hay muchos símbolos, hay muchas formas de narrativa que él tiene, que son características de su obra, y bueno, pues no debemos dejar de lado, la importancia de su legado. Ahora,
¿Qué pasa con Viridiana en específico? Fue una decisión que incluso fue juzgada, ¿no? Por intelectuales de México que a lo mejor hasta eran sus amigos, pero a veces se veía como traición, ¿no? Que regresara durante la dictadura de Franco a España. Muchos exiliados españoles que llegaron a México no pudieron regresar a España hasta que terminó la dictadura, ¿no? O sea, no regresaron. Buñuel sí lo hizo. Buñuel sí lo hizo y justo esto Durante la dictadura. durante la dictadura, y justo esto nos lleva, ¿no? Como a toda esta historia de censura que ya hablaremos de ella de forma más completa, pero sí, esa es la base, ¿no? Obviamente no podríamos hablar en esta sesión sobre toda la trayectoria de Buñuel, pero creo que ya quedó más o menos claro este contexto de regreso después de una larga etapa de Sí. realización cinematográfica en México, en la que hizo alrededor de 20 películas, ¿no? Y bueno, ahí tenemos entre las más conocidas a Los Olvidados, El ensayo de un crimen, etcétera. Entonces, también creo que es necesario también pensar que toda esta carrera, ¿no? Ya recorrida por Buñuel en México, definitivamente va a marcar la sustancia de una película como Viridiana, pese a que haya sido filmada en España con algunos actores españoles. Pero hay algo bien importante que sí quiero decir, ¿no? O sea, yo sí veo Viridiana como un proyecto colaborativo que sin duda se hizo posible gracias a las personas que conocía Buñuel y con quienes compartía sus ideales, ¿no? Porque bien llegó Ujú. a España y pues no estuvo solo, creo que también conocía ya a otros cineastas que también eran de izquierda, porque aunque haya regresado a España y lo hayan tachado de traidor, pues él nunca dejó sus ideales, o sea, siempre estuvo de parte del bando republicano y repudió el conservadurismo de la dictadura de Franco. Él conocía, por ejemplo, a Pera Portabella, que investigando sobre Viridiana, me di cuenta de que está silenciado, o sea, él es uno de los productores junto con Gustavo Alatriste, a través de su productora que se llama Film 59, un cineasta independiente de origen catalán, que hizo mucho cine experimental, que hizo mucho cine que también ya en la actualidad se conoce mucho, pero sin duda creo que se ha silenciado el nombre de Pera Portabella. Y también creo que es una buena oportunidad decir eso en este podcast, ¿no? ¿Qué pasa con la historia de Viridiana y por qué hay solamente una versión cuando en realidad muchas personas han hablado de ella? O sea, si buscas en YouTube, hay una entrevista de Silvia Pinal hablando de Viridiana, hay una de Carlos Saura que hizo en la Cátedra Bergman. Entonces, cada quien tiene como chispas de esa historia, ¿no? Obviamente, tampoco vamos a encontrar objetivamente la realidad, lo que ocurrió con esta película, pero sí podemos aproximarnos a partir de testimonios, a partir de textos, a partir de libros, y bueno, es sin duda una de las grandes películas colaborativas de Buñuel, ¿no? O sea, no se hubiera podido hacer sin la ayuda de esos cineastas españoles que lo apoyaron en ese momento para que se filmara allá, para conseguir a los directores de allá, y sin la ayuda de Gustavo Alatriste, que fue uno de sus conocidos ya de México, sin las ganas de Silvia Pinal, ¿no? De decirle: "Yo quiero hacer una película con usted", que ya lo había intentado antes, según un testimonio de ella, que también está ahí colgado en la red. Ya había intentado años antes hacer una película con él, pero, pues, habían rechazado, productores, de México esas iniciativas, pero supongamos que ocurrió algo que favoreció, ¿no? Que todas estas partes se unieran y marcharon para que Viridiana fuera posible. Digamos que se alinearon los astros en el mejor de los sentidos, ¿no? Entre esos astros, como dices, pues, doña Silvia Pinal, pues, para hacer uno a veces no encontraría la explicación por la cual rodar Viridiana en España, porque, pues, bueno, bien pudo haberla hecho en México,
como a la hora de revisar, ¿no? Bien pudo haber adaptado todo eso al contexto mexicano. Habría estado buenísimo preguntarle a don Luis, oye, ¿por qué quiere hacer la película en España, más allá de la invitación? Un régimen represor, un régimen que persigue la disidencia, un régimen que mata gente cuando la gente no comparte la ideología del mismo, y por lo mismo tuvo que pasar este proceso de censura, y por ahí me gustaría entrar, Gaby, que nos contaras qué tipo de artilugios tuvo para librar, saltar la censura que venía de parte del régimen franquista, porque evidentemente, sabiendo lo que tenía enfrente, Luis Buñuel presenta un guión que no necesariamente iba a seguir durante el rodaje. Ahí es donde yo digo, pues bueno, este tipo de sistemas políticos tampoco son muy brillantes. Evidentemente, alguien debió haberse imaginado que lo que estaba escrito podía no respetarse a la primera oportunidad y hacer una película incluso completamente diferente a la que se estaba queriendo registrar. Y lo que ocurre es eso, hay de hecho varias versiones del guión, hay guiones previos al rodaje que están publicados, se pueden conseguir, está el guión original de la película, hay guiones posteriores al rodaje, hay guiones que se han actualizado a lo largo de los años y evidentemente en algunos hay unas cosas, en algunos no hay otras. La famosa fotografía, que es como le voy a llamar, de la famosa última cena en la escena de los mendigos invadiendo el territorio de los amos, no está en el guión. O sea, está descrita la escena de la cena, pero ese acto, que muchos consideran una violentación a la religión, yo la verdad no lo creo, no está escrito. Pero hay otras cosas muy sutiles, que parecerían incluso demasiado detalladas, en la manera como miran los personajes unos a los otros, la manera como mueven o inclinan ciertas partes del cuerpo, esas cosas sí están en el guión, lo cual me parece doblemente fascinante. Por un lado, porque él sabía perfectamente lo que quería filmar, y por el otro lado, porque también sabía perfectamente lo que no tenía que poner en el guión para que la censura dijera, venga, Luis, haga su película. ¿Cómo comenzaríamos, tú que ya la mencionaste, Gaby, hablar de la censura alrededor de Viridiana? Ahora, repito, el pretexto de este podcast es saber que Criterion Collection lanza una versión restaurada en Blu-ray 4K de Viridiana. Por eso estamos hablando de ella. Censura, Viridiana y Buñuel, Gaby. ¿Por dónde le entramos? Es todo un proceso el que vivió Viridiana para salvarse de la censura. Como bien dices, está este primer filtro, ¿no? El del guión, la revisión del guión. Igual, testimonios en la red y, por supuesto, también algunos textos que encontré ahí. Hay por ahí uno de Mario Barro muy interesante sobre Viridiana en una revista académica. Y justo, pues, este proceso de cómo se salvó el guión, ¿no? De no haber sido detenida, ¿no? El paso hacia la producción, habla mucho de todo este ingenio que tenía tal vez Buñuel por, no describir, de una forma, pues, tan explícita los guiones, porque sí menciona, no recuerdo si fue Carlos Saura o no, creo que sí Silvia Pinal, que el guión decía, a cuadro la última cena de Leonardo da Vinci, pero no especificaba que iba a ser con los mendigos, etcétera. Entonces, en primer lugar está como ese ingenio, ¿no?, de parte de Buñuel por quizá escribir, esta historia de, pues, de una forma tan inteligente. Y también el caso, es que dice Silvia Pinal que sí hubo como un tope ahí en la lectura del guión, que fue al último, ¿no?, cuando decían que se tenía que entregar Viridiana a su primo, en la última escena, y que le habían dicho a Buñuel: "¿Sabes qué? Esto no va, porque, pues, Viridiana era una novicia y, pues, tenía que se tenía que", etcétera, ¿no? Lo que se tenía que decir, desde la perspectiva tradicional de la representación de esta mujer novicia. Y Buñuel dijo: "No, bueno, pues entonces los ponemos jugando ahí las cartas", ¿no? Y hasta Silvia Pinal dice: "No, ¿cómo le va a hacer eso a Viridiana? Viene con este recorrido tan interesante donde, pasan estas cosas, ¿no? Pobrecilla, o sea, ¿cómo va a terminar así ese personaje?". Y que Buñuel la logró convencer: "No, mira", con ciertos ahí argumentos le dijo, "No, pues Viridiana, pues ahora ya va a tener una vida útil", así dice Silvia Pinal, ¿no? Porque estoy parafraseando, que porque ya se iba a casar, iba a tener hijos, iba a atender la casa. Entonces dice Silvia Pinal: "Bueno, me convenció".
me convenció y cambiamos el guión y logró pasar, ¿no? Entonces, también, ya se filma, que es lo que yo digo, también hay que reconocer el papel de estos aliados de Buñuel que habitaban en España y que hacían cine y que tenían sus productoras independientes, porque, pues, es el caso del catalán, de Pere Portabella, y que fueron de gran ayuda para conseguir locaciones, por supuesto, para que pudieran también conseguir un casting, ¿no? De que pudiera funcionar hacia a la película. Obviamente, también es un trabajo que a pesar de que sí tenía el apoyo de Gustavo Alatriste, yo creo que no se hizo con tanto dinero. O sea, quizá, yo creo que es justo el uso de las locaciones, buscar que las personas en situación de calle realmente fueran personas en situación de calle y no actores profesionales, también, ¿eh? O sea, creo que eso habla mucho de que quizá la producción no fue, no se hizo con tantísimo dinero, ¿no? Creo que también tenía ahí ese tipo de cosas. Y bueno, Gustavo Alatriste es el que la lleva a Cannes, ¿no? Y afortunadamente, pues, gana, que representa también para la historia de España un gran triunfo haberse llevado la Palma de Oro, porque no había habido otra película que la hubiera ganado, ¿no? Sin embargo, justo este premio en Cannes le da a la película una promoción que a la vez va a ser, pues, su mayor enemiga, porque es cuando ya el régimen de Franco, dice: "No, esto por aquí no va". O sea, ¿cómo fue posible que hayamos aprobado el guión de esta película? Y comienza una persecución terrible para que se destruya. A eso súmale que el Observatore Romano, que es, el periódico del Vaticano también, ¿no? Había hecho una serie de señalamientos de que la película era blasfema, de que iba contra la moral cristiana. Entonces, ya todos esos elementos daban para que la película fuera borrada de la historia. Se mandaron a quemar los rollos que ya estaban destinados para su exhibición comercial, porque como sabemos, después de las temporadas de premios y después de este circuito ya festivalero, pues lo que se hace también es mandar a hacer copias para que se pueda exhibir, ¿no? Se tenían que pedir permisos, ¿no? Al régimen franquista. No solamente es una cuestión de España, sino que en todos los países se pasan por estos procesos jurídicos para que Claro, en para que una México pe en también. México también, que de hecho Gustavo Alatriste dice que batalló mucho con eso, pues eso ahorita lo contamos. Se mandan a destruir los rollos, y bueno, ¿cómo se salva la película? Tenían una copia me parece que habían mandado una copia en Francia, a una copia a estaba una copia en Francia por algún proceso, ¿no? De la filmación, ¿y qué hace Silvia Pinal? Se va, ya en Francia, agarra una copia y se la lleva a México. Y así fue como se salvó, Mm, porque si no, no tendríamos Viridiana. Entonces, como ya era una película que había quedado sin nacionalidad, que había sido prohibida, que había sido ya tachada de todo lo más negativo posible, pues también era complicado exhibirla en México. O sea, no era como que, ya llegas a México y tienes la claro. libertad de exhibirla. Claro que no, también hubo otro proceso por Permita que te sí. interrumpa No, ahí, no, no, querida adelante. Gaby, porque además hay que recordar justo que Luis Buñuel ya se había peleado con México por Los Sí. Olvidados 11 años antes, Sí, en sí, sí, 1950. Esta película es de sesenta y uno. 1961. Entonces, ¿qué haces como autoridad o como grupo cultural mexicano? ¿Le vuelves a abrir la puerta para que Luis Buñuel se vuelva a pelear con las altas esferas conservadoras del país? Claro. No estaba fácil. No, 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 no. A partir de este momento quedan invitados e invitadas a entrar a la parte Cine Garage exclusiva para nuestros Patreons. ¿Quiénes son nuestros Patreons? La gente que amablemente mes con mes paga su suscripción justo para estar dentro de nuestro perfil Patreon, en donde día a día, semana a semana, ya a lo largo de varios años, hemos ido depositando contenido que solamente la gente suscrita puede disfrutar y utilizar, desde críticas de cine en películas nacionales e internacionales, series, cobertura de festivales, reuniones cinéfilas con todos y todas ustedes, hasta regalos que eventualmente salen por ahí para la gente que amablemente con su suscripción
hace posible que este podcast Cine Garage se siga produciendo. Efectivamente, con esa suscripción nosotros podemos seguir produciendo este podcast, uno de los más escuchados en Iberoamérica. En esta ocasión, gracias personales a Paco Álvarez, Carmen González Macías, Luis Antonio Esquivel Andrade, Arturo García, Maura Roldán, Fabio Alexander Barreto, Hortensia Ortiz, Rosalinda Ortiz, Samuel Rivera, Katy. Ellos son solo la selección a quienes les agradecemos en este episodio. Pero ahí, en el Patreon Cine Garage, somos ya muchísima gente que estamos debatiendo alrededor del cine, que es lo que nos gusta. Súmense, disfruten este contenido de manera exclusiva para ustedes. Suscríbanse en www.patreon.com/Cine Garage. Si quieren la prueba gratuita, ahí la tienen activada, dura 7 días y luego quédense, que las cosas se están poniendo cada vez mejor. www.patreon.com/Cine Garage. Y justo tuvo que pasar todavía otro proceso para, fíjense qué curioso, para nacionalizar ahora sí la película como mexicana, porque prácticamente ya España se había completamente salido, ¿no?, del juego. Dijo, no, yo con esta película ya no quiero tener nada que ver. De hecho, fue criticado el régimen franquista justo a la luz de los sectores más conservadores de Europa. Fue criticado el régimen por haber dejado que se filmara la película. O sea, hay toda una serie de cosas que ocurren alrededor de esta censura, o sea, y no fue inmediata tampoco pues, el estreno que ya tuvo aquí en México, o sea, también fueron años en los que se estuvo batallando para que esta obra, pues, viera la luz, ¿no? Eh, pero sí, justo, es una película que, pues, que tuvo como todas estas connotaciones negativas y que de milagro, pues, se salvó gracias a Silvia Pinal, eso sí se lo debemos, que gracias a ella ahora podemos tener incluso una copia restaurada y que podemos verla en mejores condiciones, ¿no? Pero sí se mencionaba que para verla en algún momento, pues totalmente clandestino todo, ¿no? O sea, ocultarse, que sí, hay cuenta Silvia Pinal que sí llegaba la gente, sí llegaba la policía a los lugares donde se encontraba que se exhibiese, llevaba los rollos, confiscados, o sea, sí hubo una persecución para Viridiana, ¿no? Sí, sí, y es bien peculiar. Vamos a volver a contextualizar, porque quien no haya visto la película o quien no sepa por dónde va el asunto, se imaginará una cosa enteramente sacrílega, ¿no? Así, la herejía brutal y absoluta. Pues no, de hecho, está la película muy apegada a la propia novela de Benito Pérez Galdós. No es en realidad una adaptación ni tan libre que busque el escándalo. Sinceramente está muy apegada a la novela, repito, se llama Alma, de Benito Pérez Galdós. Claro. El guión, no hemos mencionado a Julio Alejandro, es de Julio Alejandro y de Luis Buñuel. Cuenta la historia de una chica que se llama Viridiana y que por alguna extraña razón habla como mexicana en España y que está a punto de convertirse, ¿cómo les dicen? No es recibirse, como de nombrarse, están a punto de convertirla ya en monja, ¿no? Está a punto, digamos, de graduarse como monja, por decirlo de una forma. Y en ese proceso, ella tiene este gusanillo en la cabeza que le dice: ve a visitar a tu tío, ¿no? Tu tío te ha querido ver, antes de que te conviertas en monja, ve a visitar a tu tío. El tío, que acaba de enviudar, tiene una atracción irresistible hacia Viridiana, que en alguna forma le recuerda a su propia esposa, y pues bueno, la acosa, la viola, nada cuadro, o sea, no. Recordemos que Luis Buñuel es una persona tremendamente figurativa. La película está llena de llamadas de atención, pero gráficamente en realidad no es nada. Hasta que, bueno, esa es la historia, ¿no? Que luego cambia por completo la vida de Viridiana, que termina, como ya dijiste, pues con su primo, con el hijo de su tío. Pero tampoco es una cosa así que busque el sacrilegio por buscarlo, repito. Si ustedes ven la novela, la película está completamente apegada a ella. Y en algún momento, viendo también varias pláticas alrededor de la película de críticos y cineastas españoles, ellos igualmente decían, es una película tremendamente religiosa, como muchas de las películas de Luis Buñuel, no hereje, no sacrílega, que se refiere a la religión.
Y en ese sentido me encontré una declaración de Luis Buñuel alrededor de Viridiana, en la que dice: yo no he hecho una película contra la piedad, sino contra las consecuencias de la piedad. Es decir, está cuestionando una fe para bien, no para derrumbarla, lo cual termina siendo doblemente contradictorio la persecución de la que nos estás platicando y el hecho de que se le siga considerando una película tremendamente hereje. Yo creo que es todo lo contrario, Gaby. Es una historia que sin duda da cuenta de los intereses que Buñuel tuvo a lo largo de su carrera cinematográfica en México, ¿no? Lo religioso forma parte de varias de sus películas. Creo que ahorita me viene a la mente que él es como también muy potente en ese sentido, ¿no? Donde la Iglesia Católica Mexicana como institución, pues tiene un papel importante. Y justo creo que Viridiana también es una película que ha sido objeto de muchas, muchas interpretaciones. De hecho, ahí viendo el Letterboxd me puse a ver lo que habían dicho mis amigos sobre ella, lo que habían puesto los Ok, críticos, lo que y creo que casi todas las personas, tienen como esta idea de que hay una crítica al clero. Creo que sí puede, ser posible una crítica, no tanto a, pues, no a la religión como tal, o sea, como dogma, pero sí quizá a la religión como institución, ¿no? O sea, esta idea de exactamente. que creo que es una película llena de contrastes. A mí me dice mucho el espacio, o sea, el encierro y lo que está en el exterior, como que dicen mucho, ¿no? O sea, ¿qué tanto las monjas conocen de ese mundo exterior que está lleno de todas estas cosas que quizá podemos considerar terribles, ¿no? Es una película también muy occidental, ¿no? Muy eurocéntrica, en el sentido de que también está esta visión como de el salvaje y el civilizado. Yo lo veo en esta cuestión del encierro y del exterior, por ejemplo, ¿qué tanto estás a salvo adentro? Porque sí, si bien Viridiana estaba a salvo adentro del convento, pues también al llegar a la otra casa, pues también la querían encerrar, ¿no? O sea, su tío también Claro, dijo: "Ya no te voy a dejar salir". Entonces, esa idea es muy potente, la de qué pasa cuando estás adentro de un espacio, ¿no? Y bueno, los mendigos estaban en el exterior, estaban en la calle, y al meterlos a una casa, pues tampoco dejan de lado ciertas prácticas que justo desde esta visión eurocéntrica y occidental, pues dan como de salvajes, ¿no? Que es algo que también tiene la niña. La niña desde el guión, Moncho se llama, ¿no? El que trabaja en la casa, en la finca, menciona: "Esa niña es una salvaje, es la hija de la criada", ¿no? Entonces, también esta idea, ¿no? De lo salvaje y de lo civilizado, de la modernidad y la antigüedad, del encierro y el exterior, son como cosas muy, muy, muy marcadas. Por ejemplo, también el símbolo de modernidad es el primo. O sea, el primo llega con sí. otras ideas, llega con otra forma de vestir, con otra Oye, otra música, música. con otra música. Exacto, sí. Entonces, sí, justo la música es, también señal de eso, ¿no? Y otra idea del mundo, otra idea de las mujeres, ¿no? Es esta mujer, ¿es tu esposa? No, no es mi esposa, ¿no? No tiene que ser mi esposa para ser mi compañera, digamos, ¿no? Margarita Lozano es quien interpreta a la pareja, ¿no? Del primo de Francisco Rabal, sí, que también lo hace muy bien. Sí, sí, todos están, espectaculares. La idea de lo corporal también, ¿no? O sea, a partir de estos símbolos que también son muy buñuelianos, sabemos que Buñuel le encantaba como poner a cuadro las piernas, así, ¿no? De desnudas, las mujeres que se levantaban las faldas, estos símbolos también muy cristianos, la corona de espinas, que también muestran, ¿no? Como, o sea, es a partir de esta idea que se tiene desde lo católico del sufrimiento corporal que debe haber aquí en la tierra, para que al trascender, pues, allá todo sea gloria, ¿no? Que tiene que ver también mucho con estas prácticas que tenían las novicias, de flagelarse, de ponerse cilicios, que igual es algo muy atractivo como recurso visual y narrativo en otras películas de monjas, que como sabemos también el tema del cine de monjas Exacto, es esa muy parte, rico sí, en sí, todo ese simbolismo, ¿no? Y bueno, yo creo que sí tiene que ver mucho con estos como contrastes. A mí me gusta mucho esa idea, ¿no? claro.
Claro, ahora que la describes y que hablamos de la persecución que el régimen franquista emprendió en contra de la película y en contra de Buñuel, y de que el propio Papa dijo: "Eso no se puede ver", eso, o sea, a Buñuel le prohibieron la entrada a Italia por esta película, y todo lo que hemos contado, uno diría: "Bueno, pues sí, es una película que rompe esquemas, es una película muy frontal en ese sentido". Pues bueno, ¿no? Buñuel era un joven, a ver, cuando Buñuel hizo Viridiana tenía 61 años. Entonces, a mí me sorprende mucho que toda esta vitalidad que estamos tratando de describir, que todo lo revolucionario que es la película y que ha sido, y yo creo que seguirá siendo, toda esta fuerza narrativa que tiene alrededor de los símbolos y de las ideas que va depositando, como lo acabas de describir, son obra de un señor de 61 años, lo cual creo que nos da una oportunidad ahora con esta restauración de redimensionar el poder creativo y humano de una persona como Luis Buñuel, que evidentemente sabía que estaba entregando una obra que se iba a platicar decenas y decenas y decenas de años después. Yo creo que él lo sabía perfectamente, igual que su equipo, Gaby. Creo Ujú. que tenían en mente muy claro que esto era un trabajo mucho más pulido de lo que íbamos a ver en un principio. Y fíjate, ahorita también pensando la película, yo creo que una frase que la puede describir muy bien desde mi perspectiva es: "Nadie está a salvo". O sea, Ujú. justo la Madre Superiora quiso salvar, ¿no? Un poco a Viridiana después de, pues, de este acontecimiento en el que ella ya como que decide no regresar al convento, no pudo. El primo decidió salvar al perrito, ¿no? Salva a uno, pero siguen los otros Salva a igual. uno, pero no a No todos, todos, porque claro. todos siguen en como en intenta Viridiana también salvar a estas personas en situación de calle y, pues, realmente no aceptaron muy bien la ayuda, ocurre lo que ocurre. Entonces, creo que sí está esta idea de que también tiene que ver mucho con los valores, religiosos y cristianos de salva al prójimo, ayuda a tu prójimo, pero pareciera que Buñuel nos está diciendo ahí: "El mundo está tan podrido que te puedes esforzar, puedes hacer lo que quieras, desde tus convicciones", ¿no? Porque, pues, cada quien decide salvar a quien quiera salvar. O sea, el primo decidió salvar al perrito, pero trataba muy mal a las personas que acoge Viridiana, ¿no? Desde tu perspectiva, tú puedes salvar a quien quieras, pero que lo hagas o que sí hagas el cambio, híjole, está difícil en un mundo que ya está tan corrompido, que ya está tan podrido. Entonces, esa interpretación a mí también me gusta verla, ¿no? Como de nadie está a salvo, porque por mucho que hagas, a veces es complicado, ¿no? Volvamos a la frase de Buñuel: "Yo no he hecho una película contra la piedad, sino contra las consecuencias de la Exacto. piedad". Es decir, sabiendo que no vamos a poder salvar a todo mundo, ¿vale la pena tener piedad o no? ¿Con quién puedes tener piedad? O sea, son Es un cuestionamientos cuestionamiento, sí. más cercanos a lo teológico que a la mera crítica religiosa, ¿eh? A mí me parece Sí, sí, impresionante. sí, que justo creo que, mira, ahorita voy a sacar a Luis Alcoriza, que es mi A director ver, favorito, pero, o sea, sí. venga, pues háblanos lo que querías decir de Luis Alcoriza. Que también Luis Alcoriza como que tomó en cuenta eso para hacer Fe, Esperanza y Caridad, ¿no? Como, por ejemplo, Caridad, bueno, es de Jorge Fons la dirección, pero los 3 historias son de Luis Alcoriza, o sea, él las Las concibió. entonces, sí pienso como en esta idea de la caridad, ¿no? Y sus consecuencias, la caridad y sus consecuencias. Yo digo que sí, sí podemos ayudar, o sea, yo digo que siempre podemos ayudar, aunque sea poquito, pero podemos ayudar. Ah, no, claro, tú puedes ayudar sabiendo que no vas a salvar al mundo. Eso no implica que, o sea, el tener un mundo como el que tenemos ahora, lo que pensaría Buñuel del mundo que tenemos ahora, Yo no me lo quiero imaginar. Eso no implica que no queramos hacer el bien con la gente con la que podemos, o tratar de ayudar, o de abrir caminos para que gente que ni siquiera conocemos en algún momento tenga algún beneficio Claro. que estaba fuera de su esquema. O sea, el hecho de que nos vaya a llevar el demonio no implica no pelear contra el demonio. Creo que eso también lo deja muy claro la película, Gaby, y a reserva que quieras agregar algo más. Esta idea de que Viridiana también fue la búsqueda de algo más para Buñuel, pareciera que fue el inicio de una nueva etapa, porque ya después iba a hacer otras películas en Francia, y también considerar
que se ha hablado mucho de esta película y que hay algunos textos muy interesantes que me gustaría recomendar, ¿no? Igual nada más lo menciono rápido porque muchas de las ideas de contexto que utilicé para hablar de Viridiana las tomé de ahí, y es una revista que se llama Buñueliana, y ahí escribió un texto tanto Víctor Candela Medel y Mario Barro Hernández, ambos académicos de la UNAM, que se llama Viridiana, rechazada de la muerte, exilio y creación de la biofilmografía de Luis Buñuel, que es un acercamiento a Viridiana desde esta perspectiva del exilio de Buñuel. O sea, cómo el regreso, y todo este camino recorrido que tuvo el cineasta, fue crucial, ¿no? Para que se concibiera la película pues como se hizo. Así que recomiendo. Y bueno, hay otros libros que son como muy de cabecera de Buñuel, como el de Ian Gibson, que si bien no trata estos años de Viridiana, porque llega a años antes, sí sirve, ¿no? Como para comprender tanto su biografía como sus bases, ¿no? Que es el de Ian Gibson, de Luis Buñuel, La forja de un cineasta universal, de 1900 a 1938. Y sin duda, no dejar de lado que el exilio es un proceso que puede ser muy doloroso para las personas que lo viven. Creo que podemos aprovechar para reflexionar sobre ello. Sin duda hay una violencia política explícita. Y bueno, el retorno de Buñuel, más que juzgarlo, que no tenemos como la autoridad moral para juzgarlo, pues seguro fue muy complejo para él, ¿no? La misma Silvia Pinal Seguro. menciona que él ya no se sentía muy cómodo en España, que lograron de algún modo convencerlo con Viridiana, y que cuando ya arrancó el proyecto como que dijo, bueno, sí, se ve muy prometedor, pero que él se quería regresar a México. O sea, que él decía, no, o sea, no me siento muy bien, estoy cansado, ya no estoy tan joven, que fumaba mucho, entonces estaba tos y tos, y luego tenía el problema que no escuchaba bien. Entonces, pues la idea del destierro, de alejarte de tu lugar de origen, es algo que nadie quisiera. O sea, ahora sí que son cuestiones de la vida que hacen las personas para, pues, mantener su dignidad y su integridad, ¿no? Su dignidad ideológica, porque jamás se traicionaron a sí mismos con su pensamiento, pero obviamente nunca son fáciles estos procesos. O sea, dejar dejar el país y también sentirte amenazado y violentado, pues es algo que va contra tus derechos humanos, por supuesto. Que hasta el Papa te persiga, Claro, imagínate sí. lo que siente una gente tan culta y tan brillante como era don Luis Buñuel. Sí, y que a su regreso todavía fuera censurado, no, o sea, sentía esos estragos del franquismo tras él. Yo creo que fue difícil, yo creo que fue difícil. Ahí está una de las grandes obras de la cinematografía universal. Quien le rasca el cochinito, pues bueno, cómprense su Blu-ray restaurado en 4K. Te quiero agradecer, Gaby, que hayas venido a platicar nuevamente con la gente de Cine Garage, que nos hayas iluminado con tu sapiencia y tus ganas de comunicar. Y te mando un abrazo y espero que nos encontremos pronto. No, hombre, muchas gracias a ti y a tu público. Siempre es un placer dialogar sobre cine, y bueno, esperemos prontas colaboraciones, que sin duda todavía nos queda muchísimo que hablar sobre cine mexicano. Nunca se nos van a agotar los temas ni las películas, entonces siempre habrá algo que comentar, así que pues ¿Qué ojalá. te parece un Sí. podcast? ¿Qué te parece un podcast de películas mexicanas de monjas? Uy, no, estaría perfecto. Ok, anotado, anotado. Uy, tenemos un buen de material, ¿eh? Donde tenemos Sí, ahí sí. un buen satánico, pues, la de terror y de cómicas, hasta tenemos a la India María, tenemos, Sor Juliet, no. Lo hacemos, Gaby. Sí. Mil gracias. No, muchas gracias a ti. Hasta luego. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.